Vamos a ver. Mario. Muy bien, entonces empezamos con la participación de ustedes. A ver, por favor. Bueno, por ahí. Yo sé que tienen muchas ganas de participar, pero hay que romper el hielo, ¿no? Buenos días. A Eric y al doctor que habló. A nivel de porcentaje de inversión de Estado, ¿qué representaría esta creación de ciberdefensa? Y el Perú estaría tramitando un presupuesto para esto, o sea, ¿se discutiría en el Congreso o estaría en algún tema de hacerlo? ¿Y en qué estaría la empresa privada invirtiendo en el Estado para ayudarlos, a saber de que el Estado no está tan próspero ni cree en esto? Más o menos por ahí quisiera saber cómo lo está trabajando el Estado. Sí, a ver, una respuesta pronta es que la inversión que ya se hace en ciberseguridad actualmente debe estar bordeando los 1.000 millones de soles, por lo menos en el sector privado, sin contar la inversión que hacen en el sector público, que César lo puede contar. Estamos hablando fundamentalmente de los activos críticos: hidroeléctricas, oleoducto, gasoducto, aeropuertos, puertos, la banca. Es cuantiosa, pero aún así resulta siendo necesaria más inversión. No es solamente el despliegue tecnológico en un momento, sino personal permanente capacitando, monitoreo permanente, servicios de SOC, de NOC, de todas las herramientas dentro del esquema. La inversión en ciberdefensa que ha venido desplegando en el Estado no es suficiente. Y no es suficiente porque no tiene la herramienta, que es una ley de ciberdefensa, que le permita asignar presupuesto de una manera directa. Estamos enfrentándonos a que los panamericanos vienen 2-3 meses y la asignación presupuestaria que ha tenido que venir para ese proyecto ha tenido que hacerse de manera extraordinaria para que pueda, por ejemplo, la Marina, que son los que están viendo el tema de ciberseguridad de los panamericanos, puedan tener un presupuesto adecuado y herramientas que van a quedar. Los últimos juegos de fútbol, el último campeonato de fútbol en Rusia implicó 300.000 ataques por día frente a las infraestructuras solamente en entornos digitales. Es muchísimo, y si no tenemos las capacidades van a tenernos que venirnos a ayudar. De hecho, hay parte de una delegación británica trabajando y apoyando. Cuando fueron las Olimpiadas en Brasil es una cantidad similar de ataque. Se espera un ataque mayor. Cuando tú además lo ves sobre cuánto implicaría de gasto al erario público este tema de ciberdefensa, lo que fundamentalmente estás encontrando en la creación de capacidades es la posibilidad de crear y proteger tus activos críticos, que a su vez tiene que estar acompañado del desarrollo de profesionales a nivel del Ministerio del Interior, de la policía, de profesionales que hagan la investigación en el caso de que hayan estas vulneraciones. Son como niveles, ¿no? Una cosa es que tú coloques una buena puerta y otra es qué pasa si rompen la puerta. ¿Y qué pasa si rompe la puerta un ladrón común o si lo hace un atacante foráneo que quiere invadir tu casa, ¿no? Entonces, estos dos elementos requieren recursos que no existen tal como están diseñados, porque no existe una normativa completa sobre el tema, pero fundamentalmente existe ya una inversión, sobre todo en el sector privado, y esfuerzos desde el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa de utilizar los recursos que sí tienen asignados o los de libre disponibilidad para tratar de avanzar en eso. No sé si César puede contarnos un poco más del sector público. Bueno, en el sector público, como ya lo he manifestado, desde el año 2004, con la incorporación por vez primera de una norma relacionada con seguridad de la información, las inversiones en temas de seguridad han ido creciendo muy significativamente, sobre todo en estos 2-3 últimos años, y no solamente invertir en temas de comprar herramientas tecnológicas, hardware, software, implementar NOC, como lo ha manifestado Eri, sino también los recursos humanos. Hemos dado una norma que hace obligatoria que en todas las entidades públicas del Estado
esté presente, ¿no?, el oficial de seguridad de la información. El oficial de seguridad de la información es una persona que coordina todas las actividades de supervisión y temas operativos relacionados con seguridad digital, ¿no? Nosotros estimamos que en el último año, en temas de seguridad, inversiones en seguridad digital, las entidades en promedio han incrementado su presupuesto un 20%, y este año va a ser aún mucho mayor. Estamos trabajando nosotros, por ejemplo, en convenio de préstamo con el BIP, en tratar de mejorar y optimizar la infraestructura del PECER. Igualmente otras entidades del Ejecutivo lo están haciendo, y como lo había manifestado, estamos trabajando con varios gobernadores regionales para que caso de Cajamarca, caso de Huánuco, de Lambayeque, puedan implementar sus CER regionales. Y eso que involucra infraestructura, involucra también recursos humanos debidamente capacitados. Y ahí el tema, nuevamente vuelvo al tema de la participación de las universidades y los institutos tecnológicos públicos y privados es muy importante, pero también la cooperación internacional. Actualmente nosotros tenemos un equipo de la cooperación coreana trabajando con nosotros en PCM, en la Secretaría de Gobierno Digital, y entre ellos tenemos especialistas en seguridad digital. También a través del BID hemos logrado tener cooperación con el gobierno de Israel. Israel es uno de los países top en temas de ciberseguridad. Pero no solamente basta eso, nos falta también trabajar más estrechamente, y ahí es muy importante la participación de las empresas de TI especializadas en temas de ciberseguridad. Vemos que así como nos faltan especialistas nosotros acá en el Estado, en nuestras entidades públicas, también vemos que el sector privado de TI falta más especialización en temas de ciberseguridad, ¿no? Bueno, muchas de ellas están recurriendo a profesionales, a sus partners en otros países, pero sería bueno que lo tengamos disponibles acá, ¿no? Y otro tema anecdótico, la mayoría de los ataques no se dan en horas de trabajo. Nosotros, que estamos monitoreando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mayormente los ataques se dan después de las 6 de la tarde, horas de amanecida. Los ciudadanos están durmiendo tranquilamente y todo lo demás, y no saben que nosotros desde el Estado, con la policía, con el sector defensa, nosotros en PCM, con el PECER, estamos tratando de mitigar todos esos ataques, y cuando la gente despierta a 5 de la mañana, 6 de la mañana, aparentemente no pasó nada, pero durante la noche pasaron muchas cosas, muchísimas cosas. Entonces, sí estamos trabajando fuertemente, y creo que en este tema también hay que articular sector privado con sector público, ¿no? Gracias. Yo quería hacer algunas reflexiones, y lo que siempre, apoyando al doctor Jorge del Castillo, en estos eventos tan importantes, decía lo siguiente, ¿no? Nosotros hemos estado acostumbrados a vivir en 3 hábitats: tierra, mar, aeroespacio. Pero ahora tenemos un cuarto hábitat, que es el ciberespacio, edificado por la ciencia y la tecnología. Y cómo nos ha cambiado la vida, ¿no? Los famosos smartphones. Pero al margen de esto, hay algo importante. Atravesamos una situación de un choque cultural, ¿no? Un choque cultural. Tenemos nativos analógicos como nosotros y nativos digitales como ustedes. Yo tengo más de 35 años en la docencia. No es que los chicos no lean, no es que los chicos no se interesen, no. Los docentes nativos analógicos no estamos aprovechando los medios que ustedes utilizan para darles contenidos en valores, en conocimientos, y conocer sobre todo a nuestro país. Tienen una brillante oportunidad de ustedes. Nos hubiera gustado que todo el auditorio esté lleno, porque este es un tema vital, y ustedes tienen el privilegio de estar frente al presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno, el doctor Jorge del Castillo, que creo que es la primera vez que para edificar, proyectar una ley, se hace esta participación a todos los sectores. Entonces, me gustaría que ustedes le manifiesten al doctor, a la comisión, cuáles son sus inquietudes, qué quisieran tener ustedes, que la ley se proteja, porque en Internet, en el ciberespacio, encontramos lo bueno, lo malo, lo feo, lo horrible, lo descarado de todo. Entonces sí es importante que conozcamos estas cosas, estas fortalezas y debilidades del ciberespacio, y vamos a tener, de repente la legislación no sea lo perfecto,
pero es un paso trascendental para el país. Entonces, les agradecería la participación de ustedes, por favor. Ahí, bueno. Buenos días. Tengo una pregunta general. ¿Hasta qué punto tienen ustedes o han planificado o tienen en vistas a un futuro pronto, espero, tener una formación, digamos, idónea para los futuros hackers, digamos, sombrero blanco para el Estado? Lo pongo así. Yo soy estudiante de ingeniería informática. Les puedo asegurar de que hay mucho talento adentro como afuera. Hay gente, hackers reales, que no se han formado en ninguna escuela, no se han formado en ninguna universidad. Eso no quiere decir que la universidad no te forme. La universidad te forma, sí, pero uno donde aprende es afuera, en el día a día, en el laborar, en el trabajo. Ahí es donde uno aprende más. Por ejemplo, acá con mis compañeros conocemos de mucho lenguaje de programación. Somos programadores, hacemos desarrollo de software. Estamos al tanto, a la vanguardia, o tratamos de estar a la vanguardia de lo que es desarrollo de software con nuevas tecnologías. Como ustedes se habrán dado cuenta, la tecnología avanza a pasos agigantados. ¿Cómo en una universidad uno puede pensar de que la universidad puede avanzar a pasos tan agigantados como la tecnología lo hace día a día? Es básicamente imposible. Pero claro que se puede cambiar eso. En este caso, si hablamos de ciberseguridad, estamos hablando de un tema mucho más complejo. Por ejemplo, lamentablemente en el Perú el Estado no puede llegar a acercarse a los hackers, simplemente lo ven como amenazas. Pero los hackers hacen eso, tienen sus razones y sus motivos, lo cual es factor económico. ¿Por qué? Pongámoslo de una forma más sencilla, con un concepto más claro. Ser hacker requiere mucho tiempo. Si requiere mucho tiempo para esa actividad, también requiere esa persona alimentarse, movilizarse, mantenerse. ¿Cómo podemos meter esa parte de formación, por así decirlo, y de ejecución de conocimientos si el estudiante está en la universidad, si el estudiante está haciendo prácticas, si el estudiante está haciendo trabajo, y a la vez el estudiante necesita también formarse en un campo mucho más abierto y mucho más complejo como la ciberseguridad? ¿Han pensado en algún, digamos, movimiento, algún, digamos, plan de contingencia para al menos tratar de llegar a todas las personas que tienen talento, o a la gran mayoría que tienen talento para ciberseguridad? Eso es todo. La respuesta es sí. Dentro del proyecto de ciberdefensa está pensado fundamentalmente en las Fuerzas Armadas y en los espacios de formación militar, pero también en la incorporación de civiles, que eso es parte de lo que se permite para el tema especializado. Pero en el proyecto de ciberseguridad se incluye no solamente la formación en institutos universitarios, sino también a nivel de todos los niveles de la escuela, la creación de una cultura de ciberseguridad en el cual empiece en la escuela. Si bien es cierto que el tema de hacking, el hacking ético, es posible de ser formado fuera de las universidades, también es cierto que los temas de ciberseguridad empiezan desde la formación temprana, aquellos que tienen acceso a una tablet o a un celular, como puede ser un niño o adolescente, que son los más vulnerables porque además no tienen la formación que puedan llegar a tener, lo cual no significa que no puedan ser buenos hackers éticos. El año pasado, en una feria de hacking en Las Vegas, 2 muchachos de 12 años hackearon el sistema de voto electrónico de Estados Unidos. Eran 2 muchachos de 12 años que habían aprendido algo de codificación. Ya no contar con personas que tienen mayor cantidad de años, mayor cantidad de experiencia, que puedan cuestionar, por ejemplo, el sistema de voto electrónico de Perú, que nadie conoce ninguna auditoría sobre el mismo. Entonces, siendo estos los instrumentos, los proyectos normativos requieren que se cree una cultura de ciberseguridad desde la base. También es cierto que se requiere la formación profesional en institutos tecnológicos, universidades, pero además estamos planteando que esto tiene que irse ligado con el Ministerio de Educación y los centros de formación también policiales que deben de crear esos peritos y expertos. En el sector público supongo que también tienen algo similar. Doctor. Sí, por ejemplo en el Ministerio del Interior ya tenemos mapeado y tenemos en agenda una hackathon para los chicos universitarios
Un ejemplo es dentro de mi equipo de la Dirección General de Tecnología, Información y Comunicaciones del Ministerio del Interior, tengo un hacker que es periodista. No tiene nada que ver su formación universitaria con lo que hace dentro del Ministerio del Interior. Dentro del Ministerio del Interior hacemos un tema de analítica de redes sociales y él está en ese tema, ¿no? Es lo que era antes inteligencia, ahora es analítica de redes sociales cuando es datos abiertos, ¿no? Bueno, eso ya lo tenemos mapeado y pronto se va. Acá tengo parte de mi equipo, creo que el próximo mes creo que está programado para la hackathon esta, ¿no? Y esa es la manera de sacarlos, ubicarlos, encontrarlos ustedes, porque ¿dónde los encontramos? En las universidades no se sabe quién son. Así es. Sí. Bueno, sí. Simplemente quería reforzar el tema en el sentido de que también estamos promoviendo los centros de investigación en temas de gobierno digital, entre ellos en temas de seguridad digital. Y los centros de investigación, nosotros los llamados a formar estos centros de investigación justamente son las universidades. Y sin muy lejos, vean las buenas prácticas de Israel. Los especialistas en diversos temas de seguridad digital en Israel se forman en las universidades. Hace 2 años fue a Israel, había más de 300 empresas en ciberseguridad. Regresé acá a Perú, pedí el directorio de empresas de TI especializadas en seguridad digital, no pasaban de 20. Y en Israel son 9 millones de personas, acá somos más de 30. Entonces nos falta, fíjense, el gran potencial que tenemos acá. Otro tema importante es la seguridad. Hablar de ciberseguridad es como hablar de la seguridad en otros temas, ¿no? Cuando nos referimos a prevención de sismos, terremotos, tsunamis, hablamos de esos temas de un lado de prevención. Acá en temas de seguridad digital también ese es creo que la actividad principal, ¿no? Trabajar en temas preventivos antes que en temas reactivos, ¿no? Eso también es otro tema. Y sí, nosotros, y una labor importante de la universidad, justamente las facultades de informática o equivalentes, o las otras facultades, porque también ya lo ha manifestado el amigo del Ministerio del Interior, no solamente hay hackers netamente que son de TI. El gran rol que tiene la universidad justamente es orientar esas potencialidades que tienen estos jóvenes que saben utilizar muy bien sus herramientas de TI, que investigan por su cuenta permanentemente o en base a la motivación de los docentes, es saber orientar esas capacidades que tienen y ponerlo al servicio de la sociedad a través de sus universidades, sus centros de estudio, en conexión, en coordinación con las entidades públicas especializadas o relacionadas con el tema. Entonces, ese es un camino que también debemos tener presente, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Adelante y después el señor. Muy buenos días con todos. Mi pregunta va más en el ámbito jurídico como estudiante de Derecho. Pongo 2 ejemplos, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, de que, como ya han mencionado ustedes, es muy importante vincularlos. Hace poco en las noticias pudimos ser testigos de un ataque a los cajeros automáticos, de no me equivoco, del banco de crédito, los cuales podían retirar dinero mediante un sistema, si no me equivoco. Hackeaban los cajeros automáticos y las personas se acercaban a estos cajeros y solamente retiraban el dinero. Eso por el ámbito, un ataque que podemos decir cibernético por el lado privado. Y me pongo en un ejemplo en una entidad estatal. Por ejemplo, tenemos una base de datos de que se maneja la información, envío de documentos, recepción de documentos, mediante un sistema de trámite documentario, hacer oficios, recibir, recepcionar. Y esta base de datos se maneja mediante una oficina de tecnologías de la información. Y esta oficina, por algún motivo X, decide eliminar o borrar cierta información, o mejor dicho, tapar esta información, sacarla del sistema para que ya no pueda ser visualizada por todos. Me pongo en el ejemplo, ¿no? Entonces mi pregunta va en ese sentido. ¿Estos delitos informáticos o estos ciberataques que se pueden dar ya están regulados como delitos tales dentro de todo ello? O en ese sentido, de no estarlos, ¿cuánto llevaría poder implementarlos tanto en el Código Penal o en otros códigos que podamos implementar? Y mi segunda pregunta es en el sentido de que
conllevaría a una capacitación de tanto de jueces como de fiscales y como consecuencia de ello una implementación de nuevos juzgados, de nuevas fiscalías, o se tendrían que aplicar o llenar y darle mucha más carga procesal a estos juzgados. No sé si me dejo entender, o sea, va por ese mi sentido, ¿no? Tendríamos que implementar nuevos juzgados, nuevas fiscalías, o tendríamos que regular e implementarlas, ¿no? Y darle mucha más carga laboral, porque de por sí sabemos que la carga que se tiene procesal ahora ya es bastante, ¿no? Por ese sentido va mi pregunta. Muchas gracias. A ver, un dato importante es que el Internet existe desde el año 67. Pongámonos en un primer contexto. Y en el Perú existe desde el año 91, con la Red Científica Peruana. Desde el año 91. El Código Penal vigente que tenemos es del año 91 y ya incorporaba delitos a través de medios informáticos. No a través de Internet, sino a través de medios informáticos. Entre otros, el que era el robo a través de sistemas informáticos. De hecho, deben recordar un caso, que es el caso Cromwell Galvez, que era un gerente de una sucursal del Banco Continental que sustraía dinero de cuentas y las hacía a través de transferencias electrónicas de fondos. Esto ya estaba regulado en el Código Penal del 91, además de otros artículos. El año 2000 sale la Ley de Delitos Informáticos, que incorporan los delitos 207A, B y C, que son el 207 hacking, el 207B, que es cracking, y el 207C, que es un agravante. Y ya teníamos una legislación y diversos casos fueron sentenciados con esta legislación de delitos informáticos del año 2000. Sin embargo, esa normativa se quedó corta con la aparición del Convenio de Budapest del año 2001 y no se pudo avanzar en la misma hasta el año 2013, que se esperaba más bien la adhesión al Convenio de Budapest, y sin embargo salió la ley que es actualmente vigente de delitos informáticos, que es una mala ley, tampoco hay que ser cortos en decirla, que elimina el 207A, B y C, elimina otros artículos del Código Penal y crea una ley especial que ya está vigente. Los dos casos que has mencionado, uno de los casos sería un ataque de fraude informático, que es el artículo 8 de la Ley de Delitos Informáticos, que en esencia está planteado en un ataque completamente informático. El ataque a estos bancos no es completamente informático, es un cibercrimen, pero que tiene un componente humano. Es decir, una persona tiene que colocar un dispositivo físico en una de las ranuras de comunicación de las máquinas que están dentro de los cajeros automáticos. Los cajeros automáticos tienen un CPU, y desde ese lado pudiera intentarse regular por el artículo 8 de fraude informático. Y en el caso de vulneración o eliminado de información, va a depender mucho de qué tipo de información es. Por ejemplo, el artículo 16A del reglamento del decreto legislativo 1353, de acceso a la información pública, establece que los correos de funcionarios públicos son de acceso público. Por lo tanto, no pueden ser eliminados, o no deben ser eliminados, porque una vez culminado su periodo de ser funcionario público, deberían quedar para el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación no estableció las reglas para esto. Se hizo un ejercicio para pedir los correos electrónicos del presidente Ollanta Humala, si es que no se borran, no deberían estar, y la respuesta de la presidencia del Consejo de Ministros fue que de Palacio de Gobierno fue que esos correos no existen porque se borraron del servidor. Sin embargo, eso tendría que haber ocurrido en el año 2016. Un dato importante es que la Casa de Gobierno no tiene ISO 27001, que es obligatorio para las entidades públicas, que hubiera impedido el borrado de correos electrónicos. Digamos que es el Estado contra el Estado. No es que no exista la regulación. Esto no es un problema de regulación en los temas que ya están regulados. Es un problema de enforcement, de cumplimiento de la ley. Y ahí sí las cosas se complican más porque tienen otros factores que no son solamente el proyecto normativo. Tenemos otra participación. Buenos días. Esta pregunta va dirigida a todos los miembros de la mesa con respecto a la continuidad del trabajo que vienen ustedes realizando. El que habla participó parte del trabajo de la ley 30-120, que es la ley de seguridad ciudadana con respecto a lo que es cámaras en entidades públicas y privadas. Este trabajo
se avanzó en varias reuniones con respecto a la reglamentación de esta ley. Sin embargo, hasta el momento, debido a cambios de diferentes administraciones, ministros, el trabajo se ha ido truncando. ¿Cuál es la continuidad que tiene esta comisión de ciberseguridad que asegure reglamentar esta ley y poderla aplicar en todos los ámbitos, tanto en instituciones públicas como instituciones privadas? Quizás la metodología que hemos empleado para la construcción de la ley nos ha permitido desde el punto cero, digamos, construir un consenso con el sector interior, con la PCM, con el sector defensa, de forma tal que va una ley. Yo diría que ya no necesitamos pedir, tenemos que hacerlo, tenemos que pedir opiniones a los sectores, vienen los sectores formalmente y sale la ley. Y uno de los compromisos es en los puntos que haya que reglamentar, ¿no? Hay que sacarlo rápido para su acción, ¿no? Así que creo que esa es la bondad de construir una ley consensuada entre el legislativo y el ejecutivo, y el sector privado, en este caso, que tiene mucha interrelación. Entonces, creo que por ahí va a ser mejor. En la práctica también ya existen, por ejemplo, tanto en la Policía Nacional como en los institutos armados, las dependencias respectivas, o sea, funcionan, existen, están protegiendo a la comunidad. Pero faltaba reforzar algunos aspectos legislativos que esta ley lo da y los reglamentos que vengan también, ¿no? Así que creo que su preocupación, que es absolutamente válida, va a tener una respuesta pronta en ese tema, ¿no? O sea, sí nos interesa, porque si no, en el Perú, para que sepan los chicos, a veces salen las leyes y los reglamentos nunca, ¿no? Piensa que le dicen 60 días de reglamentarse, 60 días, pero no dicen de qué año, y se pasa así el tiempo. Entonces, y no se puede aplicar, o se aplica mal. Entonces, este es un caso muy importante, y como estamos preocupados por el tema inmediato, Panamericanos es un imán, ¿no? Entonces tenemos que prever y las cosas están, y acá están los funcionarios que justamente, especialmente la presidencia del Consejo de Ministros, es por ahí donde van a salir los reglamentos correspondientes, ¿no? Así que la presencia de ellos acá justamente ratifica esa voluntad. Muchas gracias. Otra participación. Ahí, por favor. Carlos. Buenos días. Una consulta. Quería saber cómo, si es que han planteado el tema de, por ejemplo, de llegar a un acuerdo con las personas que cometen, se podría decir, estos fraudes informáticos, ya que, por ejemplo, el tema de los cajeros que vimos, ¿no? Eso ha sido ideado por una persona, obviamente, o un grupo, un consenso. Ahora, si bien se puede decir que para que te aprendas a defender de un robo, primero tienes que aprender a robar, en el tema del ethical hacking, ¿no? Lo vemos de ese modo. Se podría llegar a ese consenso, por ejemplo, hasta en las cárceles, en las noticias anteriormente yo he visto de que supuestamente tienen antenas que no permiten la entrada de la señal, pero sin embargo cuando hacen las requisas se encuentran, ¿no? O sea, poder conversar con esas personas directamente, el poder saber cómo lo hacen, o el poder llegar a un acuerdo, o si es que van a tomar alguna medida para eso quisiera saber. Gracias. A ver, importante tu pregunta, sobre todo porque hay que entender que el tema penal, la persecución del delito, en realidad no es un tema aislado, es un complejo de normas del Código Procesal Penal, el Código Penal, las diversas normativas de persecución del delito, normas de criminalidad organizada, de delación premiada, ese tipo de instrumentos. Entonces, no es que tengas que crear todo un conjunto completo de instrumentos, porque ya están creados. En el tema de delación premiada o el tema de cooperación eficaz, colaboración eficaz, pueden utilizarse. Pienso un poco que estás pensando en estas películas o estas series en la cual sacan a un hacker de la cárcel para que se convierta en funcionario del FBI o algo similar. Ahí están los colegas de la policía, ellos pueden contarte un poco más si hacen ese tipo de técnicas, pero sí se tiene, por ejemplo, un instrumento que es la de policías encubiertos en el entorno digital, que sirven para hacer este tipo de investigaciones. No todo lo que aparece en las series de televisión es necesariamente cierto.
Tenemos ahí, por favor. Buenos días con todos. ¿Hay un objetivo, un plan para quizás concientizar a la población sobre los ataques cibernéticos? Ya que ahorita el más común es lo que es el phishing, que quizás todo el mundo no sabe cómo me robaron la cuenta de Facebook, cómo interceptaron mi mensaje de WhatsApp o mi cuenta bancarias. Todo es a través de un solo clic, ¿no? Que es lo que es el phishing, que robo o interferencia de tu información. Pero si hay alguna manera de, por ejemplo, yo no he visto que promuevan campañas o hagan un video de cómo prevenir esos ataques, ¿no? Ya que existen diferentes maneras. No sé si se ha creado, se está promoviendo un plan para eso.